Amigos, 6:51 de la mañana. 23% de la cobertura amazónica está cercada por tierras agrícolas, pastizales, minas y carreteras, según el análisis de datos satelitales obtenidos entre 1987 y 2022 por el sistema MAP Biomas Amazonas. Se trata de 193 millones de hectáreas equivalentes al territorio de México, a los que la deforestación dejó sin conectividad ecológica, los corredores vegetales que permiten la interacción entre hábitats. Vamos a adentrarnos en este tema, vamos a intentar comprender la magnitud de lo que ocurre con ese gran pulmón para el planeta y especialmente para la región, como es la Amazonía. Alejandro Álvarez es nuestro próximo invitado, ambientalista, coordinador de Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos. Alejandro, gracias por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien. Oye, cuéntanos qué significa ese 23% de la cobertura amazónica rodeada por tierras agrícolas, pastizales, minas y carreteras. ¿Cómo se da esa convivencia, esa heterogeneidad? ¿Cuál es la consecuencia? Lo primero que tienes que decir es que por qué el resto es tan importante de mantenerlo. Porque no solamente, como dices tú, es el pulmón vegetal, sino es el agua de toda la región. Por encima de toda esa región pasan ríos que vuelan, que son producidas el agua de esos ríos, que dan agua a toda la región a través de la vegetación que suda. Ahora, ¿qué pasa cuando se deforesta cantidades tan importantes de eso como ya el 23%? Estamos hablando de una situación en la cual parte de esos ríos pueden empezar a perder capacidad de enviar. Parte de esa capacidad de ese bosque de absorber dióxido de carbono necesario para controlar el cambio climático se va a empezar a perder y se está perdiendo. Estamos perdiendo una enorme capacidad de ese bosque de producir nuestra protección contra cambio climático y de generar unas economías mucho más sustentables, mucho más justas y mucho más culturalmente sostenibles de las que tenemos en este momento. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre por una falsa percepción de que un terreno con bosque es simplemente un espacio que hay que quitar para colocar otras cosas. Esta situación que está ocurriendo es principalmente en la Amazonía brasileña. No está ocurriendo afortunadamente en la Amazonía venezolana, donde los daños que están ocurriéndose no están generando estas situaciones de estos cambios a pastizales, sino están generando daños particularmente sobre los ríos. Amigos, estamos conversando con Alejandro Álvarez, ambientalista, coordinador de Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos. Alejandro, ¿quiénes son los responsables detrás de esta reducción de capacidades? ¿Cómo entra lo público, cómo entra lo privado ante un bien que debería tener muchos dolientes, entendido como la humanidad? Así es. Fíjate, cuando tú nombras lo público y lo privado, hay responsabilidad de ambos lados, ¿no? O sea, no hay responsabilidad de una sola parte. Tenemos responsabilidad de lo privado en el sentido de cuando lo económico priva sobre todo el resto de las cosas y la codicia es un elemento que genera mayor peso que cualquier otra cosa. Yo le he dicho a mucha gente que necesitamos mucha empresa privada, pero necesitamos mucha empresa privada responsable, que se haga responsable de todas las situaciones como lo queremos todos. Ahora, los estados, por los convenios que han firmado, convenio de diversidad biológica, el convenio marco de cambio climático y los convenios de derechos humanos, están obligados a que eso no suceda. ¿Por qué no sucede? Por un lado, ignorancia. Por otro lado, corrupción. Y tercero, mira, simplemente, y disculpa la palabra, estupidez. Fíjate, Alejandro, tú hablas de los convenios y uno puede traer de la memoria, mira, todo lo que se hace permanentemente en aras de un mundo mejor, con unas metas mundiales referidas al ambiente. Oye, ¿hasta dónde hay sinceridad en el compromiso y en la acción para controlar, para evitar, para hacer? Porque al final, chicos, lo que tú estás diciendo, como tanto lo digo cada vez que toco estos temas, no es algo come flor. Es decir, tú no eres un poeta loco
que es maravilloso ser un poeta loco, pero tú no eres un poeta loco que está diciendo cualquier cosa. O sea, este es un tema de prioridad mundial. Así es. Entonces, Sí, entonces yo me pregunto, ¿se avanza en la gravedad de lo que tú estás describiendo? ¿Se avanza en las respuestas de donde tienen que venir en medio de tantas actividades y tantos manifiestos y tantos compromisos juramentados? realmente no. En el convenio de diversidad biológica, la que está ocurriendo en este momento es la reunión número 16. Eso quiere decir que han ocurrido hasta ahora 15 reuniones con al cual se han alcanzado supuestos acuerdos y supuestos compromisos que no siempre se cumplen o se cumplen muy a medias. En el caso del convenio marco de cambio climático, este año vamos a tener la número 29. Entonces, y no hay cambios que realmente puedan decirse. Pero ¿qué pasa? Esos convenios son enormemente importantes a pesar de eso, porque nos dan fuerza a la sociedad civil de todos los países y la que podemos coordinar entre distintos países, así como el proyecto Más Biomas que nombraste, para tener argumentos para presionar a los gobiernos. Sabemos, estamos claros, no somos, como dices tú, no somos comeflores. Aquí no estamos comiendo flores. Lo que estamos claros lo que significa una bola de billetes traída de no solamente la economía ganadera, sino de la economía del oro, y lo que puede significar sobre un gobierno. Pero a la medida que nosotros, sociedad civil, en todas partes de la Amazonía, tenemos la capacidad de demostrar con hechos lo que está pasando y mostrar que lo que están diciendo los gobiernos no es verdad, podemos tener más fuerza y podemos convencer a través del apoyo de los medios de comunicación, en el caso de ustedes, mire señores, vamos a trabajar todos en conjunto para lograr una presión suficiente sobre los gobiernos, porque lo dijiste de manera inmejorable. Esto no es un problema de alguien, ni de alguien que tiene ideas particulares. Este es un problema de la humanidad, y es un problema, y te lo decía a una periodista muy buena en estos días de una radio, es un problema económico. Es un problema. La destrucción de esa Amazonía nos va a generar daños económicos, sin considerar todo el resto de los daños tan grandes, que va a hacer menos daño invertir en su conservación, muchísimo menos gasto que lo que va a generar como daños, y cada vez van a ser más y más graves. Además del daño económico, el daño de muerte por los cambios que están ocurriendo, daños en la cultura y daños en otras cosas. Así que, oye, mira, por un poco vamos a decir, de ideas, de racionalidad que podamos tener, hay que empezar a la protección de no solamente en la Amazonía y otras partes. De instinto de preservación. Como titulé mi nueva conferencia, que la estreno en Maracaibo el sábado, antes de que sea tarde, ¿no? Que es una frase muy poderosa. Fíjate algo, un amigo recientemente, y me lo hiciste recordar, me decía, mira Eduardo, aquí en un futuro no vamos a exportar petróleo, saldrán los barcos con agua dulce para otras partes del mundo. A lo mejor está desacertado, a lo mejor está exagerando, pero al final es lo que tú dices, este es un tema económico, este es un tema, oye, que nos convoca de manera urgente. Allá si somos miopes, si somos hipócritas, bueno, si seguimos no tanto ignorantes, sino indiferentes a lo que está pasando. Mira, un mensaje ya para cerrar, mi querido Alejandro, que se agotó el tiempo. Sí, bueno, lo primero que hay que pensar es que todos tenemos parte de este tema, de que la Amazonía no termina ya en el río Orinoco, sino que nos llega hasta nosotros y su importancia. Preservar un árbol en Caracas es tan importante como preservar un bosque preservar un bosque allá en Estado Bolívar. Así que tenemos que comenzar con lo que está alrededor nuestro, comenzar a protegerlo, como dices tú, por instinto de preservación propia. Nuestro árbol y nuestra urbanización, en nuestro barrio, es tan importante, y comenzamos por ahí, porque el primer paso es el importante. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Y gracias a ustedes. Sabemos que contamos contigo, Alejandro Álvarez, ambientalista, coordinador de Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos. Regresaremos.